Hola, hola, mi nombre es Lucía Radetzky y soy consejera de salud holística cristiana y hoy te traigo una palabra profética para reflexionar un poco acerca de esas situaciones, cuando sientes que una persona es justa, una persona es buena, pero aún así pasa por mucha dificultad, pasa por mucho dolor, está atravesando situaciones que no entendemos, situaciones que son injustas. Y esto es bastante común, tanto en cristianos como en no cristianos, que se presentan situaciones a gente que es buena, que son negativas. Y aquí lo interesante es que mucha gente tiende a culpar a Dios, mucha gente tiende a pensar que o Dios no existe o Dios es malo, pero ¿cómo es posible que algo como esto le pueda suceder a una persona tan buena, a una persona que siempre hizo el bien? Bueno, esto está precisamente en la Biblia, está planteado en el libro de Job. Yo te invito a que lo vayas a visitar si nunca has leído la Biblia, porque la Biblia es un mapa, además de que es la palabra de Dios y que es la verdad. No vamos a encontrar mayor verdad de la que encontramos en la Biblia. Es un mapa que te va a permitir navegar la actualidad, lo que está pasando, lo que está viniendo. El libro de Revelaciones, que es el último libro de la Biblia, está definitivamente mostrando muchas profecías que se están pasando a cumplir. Entonces, en este momento es importante poder entender y reconciliarse últimamente con Dios. Y parte de esta reconciliación tiene que ver con entender quién es Dios, qué hizo Dios, cuál es la palabra de Jesús. Y también entender la diferencia entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque muchas personas van a querer leer la Biblia empezando por el Viejo Testamento y van a sentir que no hay manera de estar reconciliados o reconciliadas con Dios. Van a sentir que no hay manera de ser bueno, de ser buena, que realmente es imposible llegar a tal estándar, ¿no? Tal estándar de santidad. Ahora, justamente por eso es que Dios envía a la tierra a Jesucristo. Y por eso es que Jesús es la puerta pequeña por la cual pasamos para poder conocer a Dios y entender que Dios es amor, que Dios nos reconcilia con sí mismo a pesar de nuestro orgullo, porque uno dirá, yo no soy malo o yo no soy mala, pero siempre hay una cosa que es el orgullo. Y precisamente eso es una de las cosas que se pueden ver en el libro de Job. Cuando empezamos a investigar por qué Job, siendo una persona buena, siendo una persona honesta, que incluso rezaba por sus hijos, que no eran necesariamente tan bien portados, pero Job era muy íntegro, muy buena persona. Y aún así perdió todo. Pero justamente Dios nos enseña con el libro de Job que a veces hay cosas en las cuales podemos caer. Y una de esas cosas es el orgullo. El orgullo es demoníaco. Y ahora, sé que muchos de ustedes van a pensar, demoníaco, bueno, qué palabra, ¿no? Qué palabra fuerte. Pero ¿qué pasa con esto? En este mundo está normalizado, están naturalizado muchas cosas que realmente son muy negativas. Y vamos a quitar la palabra diabólica, que suena un poco hollywoodense, y vamos a entenderlo como negatividad, como oscuridad. Y eso yo sé que vos lo vas a entender o que tú lo vas a entender. ¿Por qué? Porque precisamente vivimos en un mundo donde la oscuridad es intensa, en un mundo donde incluso en la misma Biblia está dicho que quien gobierna el mundo no es Dios sino el diablo. El diablo es quien gobierna el mundo. Ahora, Dios es quien ha creado el mundo y Dios a su vez es Señor, especialmente cuando viene Jesucristo, nos enseña que Jesucristo es Señor del cielo, de la tierra y del mar. Por eso también es Señor para también el diablo. Entonces, hoy te voy a pedir que investigues en el libro de Job, porque el libro de Job te va a enseñar cuáles son los motivos por los cuales el diablo nos puede tentar a veces a caer en el orgullo, y ese orgullo a veces nos puede llevar a perderlo todo. Entonces, te voy a leer simplemente un pedacito del libro de Job para que te entusiasmes y que vayas a leerlo vos misma o vos mismo. Este es el verso
primero del capítulo 26 del libro de Job, y es Job hablando de la soberanía de Dios. Y dice, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado el brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene conocimiento? ¿Y qué hábil talento has dado a conocer? ¿A quién has dirigido tus palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? La sombra tiembla en lo profundo de los mares y sus habitantes se estremecen. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Ata las aguas en sus nubes y en las nubes no se rompe debajo de ellas. Él encuentra la faz de su trono, sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie del agua, hasta el confín entre la luz y la tiniebla. La columna del cielo tiembla y se espanta ante su reprensión. Él aquieta el mar con su poder, con su entendimiento hiere la arrogancia. Su espíritu serenó los cielos y su mano traspasó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino. Y cuán leve es el susurro, qué hermoso oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y asimismo también vamos a ver que en el libro de Job, Job cuestiona a Dios, tiene preguntas para Dios. Y también asimismo Job hace una autorreflexión. Y vas a comprender cuando empieces a leerlo más, y vamos a seguir trabajando sobre el libro de Job, que va a ser el primer libro que vamos a empezar a leer en esta sesión de videos en español. Vamos a ver cómo Job aprende que a veces el diablo tiene permiso para tentarnos, permiso para dejarnos caer, porque es una manera de ver si realmente tenemos el bien en nuestro corazón. ¿Y qué es tener el bien en nuestro corazón? Es ser humilde. La humildad es el pilar del bien. Y eso lo vamos a ver muchas veces en la Biblia, cuando Jesús, por ejemplo, dice, quien quiera ser más grande entre ustedes debe ser primero un servidor. Entonces hoy te voy a especialmente cargar con esa tareita, que investigues un poquito en el libro de Job, y eso te voy a pedir que vayas a buscarlo. Y en el próximo video vamos a seguir hablando del orgullo y de cómo poder liberarnos, muchas veces con rezos de guerra, para liberarnos de ese orgullo que realmente nos afecta muchísimo en la vida, y que hay una principalidad que está a cargo de ese orgullo, que se llama Leviatán, que tiene que ver con el deseo de querer ser más, de ser más de lo que uno es, de tener más de lo que uno tiene, tener más que el otro, ser más que el otro, incluso tener y ser más que Dios mismo que nos ha creado. Ese orgullo de querer creer que uno sabe más o que uno puede hacer cualquier cosa sin Dios y sin la presencia de Jesús. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por hoy. Te dejo con esta comida, este alimento para el pensamiento. Y cualquier duda que tengas, por favor, déjame un comentario, déjame un dedo arriba para que podamos seguir aumentando esta palabra, que siga llegando a muchas personas. Bendigo tu día, bendigo tu semana, y estate atento y atenta por el nuevo videito que va a estar saliendo. Adiós.